Estimados participantes, nuevamente bienvenidos al curso especializado en Derecho Concursal. Para esta sesión tenemos como ponente al doctor José Zaragoza, quien nos va a exponer el tema de créditos concursales y postconcursales y patrimonio comprendido en el concurso. El doctor José Zaragoza ha sido 12 años profesor en la Maestría de Derecho Empresarial de la U de Lima, del curso Crisis Empresariales, y también ha enseñado Derecho Concursal en la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad San Martín y en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Mayor de San Marcos. Ha sido socio de dos grandes estudios de Lima y es especialista en Derecho Concursal, Corporativo y Litigios Corporativos. Doctor José Zaragoza, extenderle una cordial bienvenida y un infinito agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar en este curso especializado en Derecho Concursal como ponente. Estamos muy contentos, muy agradecidos por ello y estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa para todos los participantes. Sin nada más que decir, le deseo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, agradecer a Bill Lawyer por la invitación. Me siento muy honrado. Hace tiempo no exponía y a los asistentes a esta charla les agradezco también que estén aquí y su interés en el derecho concursal. Eh, Primero, una pequeña introducción. El derecho concursal no trata de crisis necesariamente, pero es un derecho que en épocas de crisis eh, es muy aplicado, ¿no? Lamentablemente. El Perú ahora está en una época de recesión y probablemente los concursalistas en esta época tengamos bastante trabajo, como ya de hecho lo estamos teniendo. Entonces yo creo que este curso que está impartiendo Bill Lawyer es un curso que tiene actualidad, ¿no? Y si se dan cuenta, van a ver que en los próximos años, en los próximos meses, va a haber bastantes abogados interesados en esto porque hay bastantes empresas que están entrando en crisis. Bueno, entrando en materia, a mí me ha tocado exponer sobre créditos concursales y postconcursales y el patrimonio comprendido en el concurso. Entonces, yo creo que es importante comenzar esta clase o esta charla este, definiendo qué es crédito, ¿no? ¿Qué es crédito? Y sobre todo, ¿qué es crédito para efectos de la Ley General del Sistema Concursal? La Ley General del Sistema Concursal, en su artículo 1, define lo que para ellos se entiende como crédito, y lo voy a, si me permiten leerlo. Eh, Dice, para efectos de la aplicación de las normas de la ley, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones, ¿no? Y en el 1E, crédito, perdón. Bien, el 1E define crédito de la siguiente manera. Crédito, derecho del acreedor a obtener una prestación asumida por el deudor como consecuencia de una relación jurídica obligatoria. Eso es lo que para la ley es crédito, ¿no? Es el derecho del acreedor a obtener una prestación asumida por el deudor como consecuencia de una relación jurídica obligatoria. No olvidemos que, de acuerdo al Código Civil, el libro Obligaciones, las obligaciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Y en el derecho concursal, estos tres tipos de obligaciones pueden ser considerados créditos. Entonces, para el derecho concursal puede ser un crédito dar una suma de dinero. Para el derecho concursal puede ser crédito hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, prestar un servicio, ¿no? O para el derecho concursal puede ser crédito una obligación de no hacer. Por ejemplo, un pacto de no competencia, ¿no? Este, el problema cuando nos encontramos a créditos o a obligaciones que no son dinerarias, ¿no es cierto? Ahí sí viene un problema para el Indecopi. ¿Qué hago? ¿Cómo reconozco estas obligaciones que no son dinerarias? ¿Cómo reconozco una obligación de entregar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la reconozco? La tengo que cuantificar. Y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, se ha dado casos en procedimientos concursales donde ha habido gente que ha solicitado, ha habido acreedores que han solicitado el reconocimiento de créditos de obligaciones que eran, por ejemplo, entregar un carro. En el procedimiento concursal del Canal 4, por ejemplo,
Teófilo Cobillas, el jugador de fútbol, presentó un reconocimiento de crédito porque en un contrato el Canal 4 se había obligado a entregarle un auto. En Indecopi le reconoció la obligación al Nene Cubillas, el crédito, frente al Canal 4, de que se le entregue un carro. Claro, luego hubo que valorizar esa obligación para para efectos luego de la Junta de Acreedores, ¿no? Y vemos un poco más. Hay otros casos, por ejemplo, como en el de Sidercorp, que fue una empresa que entró en concurso, donde solicitaron un reconocimiento que era la conversión de bonos en acciones, ¿no? Entonces, la idea acá es que crédito para efectos del concurso puede ser cualquier obligación que el deudor tenga frente al acreedor. Y estas obligaciones pueden ser, nuevamente, como señala el Código Civil, obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. El problema es la cuantificación de esas. Pero en general, el concepto de crédito para el derecho concursal abarca todo eso. Eh, Otro tema que quiero resaltar es que el crédito no solo es, en los procedimientos concursales, los créditos no solo son créditos en moneda nacional, en soles, ¿no? Los créditos también pueden ser créditos en dólares, créditos en euros, créditos en coronas, ¿no? Y suele ocurrir, por ejemplo, eh, empresas o bancos que han prestado dinero a empresas peruanas en euros pueden solicitar reconocimiento de su crédito en euros, o en dólares o como fuere. Entonces el concepto de crédito es muy amplio, es muy amplio. El problema lo tiene Indecopi al tener que este, cuantificar el crédito cuando no es un crédito de dar suma de dinero, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo quería marcar, ¿no? Que el concepto de crédito es muy amplio para hablar. Ahora bien, sabiendo que es un crédito para efectos de la ley, nos abocaremos a definir lo que la ley entiende por crédito concursal, ¿no? Y para eso nuevamente acudiremos a la ley. Entonces, la ley en el artículo 5, en el artículo 15, perdón, señala lo siguiente, y permítame leer nuevamente la ley. Quedarán sujetas a los procedimientos concursales, dice, 15.1, las obligaciones, nuevamente obligaciones, ¿no? Acuérdense que hemos hablado de obligaciones, dar, hacer, no hacer. Las obligaciones del deudor originadas hasta la fecha de publicación establecida en el artículo 32, con la excepción prevista en el artículo 16.3. Entonces, para efectos de la ley, son créditos concursales aquellos créditos que se han originado antes de la fecha de difusión del concurso, lo cual se hace con una publicación que aparece todos los lunes en el boletín concursal del Indecopi. Esa fecha, los concursalistas le llamamos fecha de corte. Le llamamos fecha de corte precisamente por eso, porque corta o establece qué créditos entran a concurso y qué créditos no entran a concurso. Entonces, para la Ley General del Sistema Concursal, los créditos que entran a concurso son los créditos originados hasta la fecha de corte. Y nuevamente, la fecha de corte es aquella fecha en la cual se difunde en el boletín concursal del Indecopi el concurso del deudor. Si ustedes revisan el boletín concursal del Indecopi, ¿no? Todos los lunes, o casi todos los lunes, pero siempre el lunes, aparece publicado aparece publicado en dicho boletín las empresas que han sido declaradas en concurso, sea concurso ordinario o sea concurso preventivo, ¿no? Porque de acuerdo a la ley, me imagino que ya algunos de los opositores que me han precedido o posteriormente les habrán explicado que en el Perú hay dos tipos de procedimientos concursales establecidos en esta ley, porque hay más en leyes especiales, ¿no? Esta es la Ley General del Sistema Concursal, general, porque hay leyes especiales que también establecen concursos. Por ejemplo, la ley de banco, ¿no? Entonces eso rige para los concursos bancarios. Entonces, para la ley, se entiende créditos concursales, aquellos créditos que se han originado hasta la fecha de difusión del concurso. Y acá hay un tema que es importante. La ley habla de que la obligación sea originado, no habla de que la obligación sea exigible. Entonces, por ejemplo, el crédito puede haberse originado
un mes antes de la fecha de la publicación, de la difusión del concurso. Acá dice fecha de corte de publicación en el peruano, pero ya no se publica en el peruano, sino ahora se publica en el boletín concursal. Entonces, como decía, los créditos pueden haberse originado antes de la fecha de la publicación en el boletín concursal de la difusión del concurso, pero no son exigibles aún, y son exigibles luego de esa fecha. En ese caso, el crédito es concursal. No importa cuándo el crédito sea exigible, lo que importa es que cuándo se origina la obligación. Si la obligación se origina antes del concurso y es exigible luego del concurso, el crédito es un crédito concursal. Eh, Quiero acá hacer un paréntesis. Si hay alguna pregunta en el camino, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Creo que es más dinámico si hay preguntas en el camino, ¿no? Entonces, sin ningún problema, la pueden hacer. Entonces, nuevamente, ¿no? Voy a volver nuevamente al artículo para darle un poco de sentido. Quedarán sujetos a los procedimientos concursales, ¿no? Entonces, esos son los créditos concursales, las obligaciones del deudor originadas hasta la fecha de publicación establecida en el artículo 32. Y esa publicación a que se refiere el artículo 32 es la fecha de difusión del concurso en el boletín concursal del INDECO. Luego dice, las obligaciones asumidas por el deudor derivadas de contratos de arrendamiento financiero celebradas hasta la fecha indicada en el párrafo anterior, siempre que el titular de los créditos manifieste expresamente su decisión de incorporar al concurso las cuotas originadas con posterioridad a la fecha mencionada. Lo que dice ahí la ley es que también son créditos concursales las obligaciones originadas en contratos de arrendamiento financiero o leasing que aún no se han devengado. Si es que el acreedor de esas obligaciones decide que se incorporen al concurso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un leasing, lo que pasa es que en los contratos de arrendamiento, las obligaciones de cada parte, si yo uso el bien, entonces o se origina la obligación de pago, ¿no? Entonces, mientras no he usado el bien, no hay obligación de pago. Entonces, lo que te dice la ley es ahí, oye, en los contratos de arrendamiento financiero, el acreedor puede incorporar todas las cuotas del contrato al procedimiento concursal si es que el acreedor lo decide. Los acreedores nunca deciden eso, casi nunca deciden eso. Los acreedores no quieren estar en el concurso, no quieren que su deudor esté en concurso. Entonces, casi esta norma casi nunca se aplica. Cuando esa disposición del artículo, ¿no? Se aplica solo en los casos de bancos y cuando es muy difícil reestructurar una compañía si es que tú no reestructuras el contrato de arrendamiento financiero también, ¿no? Entonces, bueno, después dice, en los casos de sucesiones indivisas se considera como obligaciones, además, las deudas descritas en el Código Civil, las cargas referidas en el artículo 869 del Código Civil. Y acá dice, no dice, en los casos de sucesiones indivisas. Entonces, ¿por qué se refiere a eso? Porque ahí tendríamos que ir al concepto de acreedor, al concepto de deudor, ¿no? Entonces, para la ley, deudor, las sucesiones indivisas también pueden ser deudores. Entonces, si hay un acreedor que tiene una obligación frente a una sucesión indivisa, puede hacer reconocer su crédito, más lo que señala el Código Civil en ese aspecto, que son este, créditos por gastos de funeral o gastos provenientes de la última enfermedad del causante y qué sé yo. Esos casos casi nunca ocurren tampoco en los procedimientos concursales, ¿no? Los procedimientos concursales casi siempre en el Perú son procedimientos de empresas o de personas naturales que realizan actividad empresarial. Entonces, hay algunas disposiciones que están establecidas en la ley, pero que con muy poca frecuencia se aplican, como esta, por ejemplo, ¿no? Porque hay muy pocas sucesiones, ¿no? En concurso. Existen, pero muy pocas. Bueno, entonces, esos son los créditos concursales para efecto de la ley. Y los créditos concursales son a los que se les aplica la ley. Y esto parece de una cuestión tonta, ¿no? Decirlo, pero es a esos créditos que les aplica la ley, porque a los otros, a los concursales, ¿no? A esos no se les aplica la ley, ¿no? La ley solo se aplica a los créditos concursales. Entonces, por ejemplo,
¿Qué disposiciones de la ley se le aplica a los créditos concursales? Bueno, se le aplica toda la ley, efectivamente, pero ¿cuáles, por ejemplo? ¿Como qué tipo de disposiciones? ¿O cuáles son las más resaltantes? Por ejemplo, aquellas del artículo 17 de la Ley General del Sistema Concursal que establece la inexigibilidad de los créditos. Los créditos concursales son inexigibles. Eso quiere decir que el acreedor no puede exigirle a su deudor el cumplimiento de la obligación. ¿Cuándo se lo va a poder exigir? Cuando se apruebe un plan de reestructuración, ¿no? Entonces, el crédito del acreedor se convierte en exigible. ¿Hasta cuándo? Hasta que se apruebe un plan de reestructuración. O, si la empresa se liquida, será exigible en los términos del convenio de liquidación. Entonces, a los créditos concursales se les aplica todas las disposiciones de la ley, ¿no? Se convierten en inexigibles y volverán a ser exigibles cuando la Junta de Acreedores apruebe un plan de reestructuración y serán exigibles en los términos que establece el plan de reestructuración o cuando la Junta de Acreedores acuerde la liquidación de la empresa y serán exigibles en los términos establecidos en el convenio de liquidación. No sé si podemos pasar la diapositiva, la siguiente. Ahí, perdón. Sigue. Ahí, ¿no? Entonces, acá en la diapositiva dice, los acreedores concursales son aquellos que tienen créditos originados o devengados hasta la fecha de corte, ¿no? Esta diapositiva está un poco viejita, o sea que estos artículos han cambiado, pero la fecha de corte nuevamente es la fecha de difusión del procedimiento concursal en el boletín concursal en peruano, ¿no? Los créditos concursales se ven afectados por el concurso, claro, son a los créditos a los que se les aplica la disposición de la Ley General del Sistema Concursal. Y nuevamente, ¿no? Únicamente pueden cobrar sus créditos de acuerdo a lo establecido en el plan de reestructuración o en el convenio de liquidación. Un acreedor concursal, y eso es importante saberlo, no puede cobrar su crédito de una manera individual, va a cobrar su crédito de una manera colectiva, va a cobrar su crédito. Los concursos son procedimientos de cobro o procedimientos de pago colectivos, no son procedimientos individuales, ¿no? En los procedimientos concursales prima el interés colectivo, no el interés individual, ¿no? Entonces, el crédito se cobrará en los términos en que el colectivo, de manera mayoritaria, la Junta de Acreedores de manera mayoritaria, acuerde. Es la Junta de Acreedores que va a determinar cómo se pagan esos créditos de reestructuración y es la Junta de Acreedores quien determinará cómo se pagarán esos créditos en liquidación. La Junta de Acreedores como colectivo, ¿no? No es el acreedor de manera individual que decide ir a cobrar su crédito al Poder Judicial. No. Eso sirve para cuando la empresa no esté en crisis, porque esta ley es una ley que regula una situación excepcional, una crisis, ¿no? Y como la ley regula una situación excepcional, sus soluciones son también excepcionales, lo vamos a poder ver, ¿no? Entonces, esos son los créditos concursales. Y por contraposición a ello, ¿no es cierto? Los créditos postconcursales serán, aunque parezca tonto decirlo, los créditos que no son concursales. Es decir, los créditos que se han originado luego de la difusión del concurso en el Boletín General del Sistema Concursal. Podemos retroceder la siguiente. Ahí, ¿no? Nuevamente. Acá tenemos la fecha de difusión del concurso, ¿no? En el boletín concursal del Indecopi. Esa fecha, los concursalistas le llamamos fecha de corte, porque corta, de alguna manera, qué créditos entran al concurso, créditos concursales, de los créditos que no entran al concurso, los créditos postconcursales. Luego más adelante vamos a ver que esto no siempre va a ser así, ¿no? Hay casos particulares donde todo esto se convierte en crédito concursal, ¿no? Entonces, un crédito concursal es el originado antes de la publicación o hasta la publicación, y el crédito postconcursal es originado luego de la publicación. A los créditos concursales se les aplica la ley y a los créditos postconcursales no se les aplica la ley, ¿no? Los créditos concursales no se les aplica la ley. Entonces, como el crédito concursal no se le aplica la ley, entonces ese crédito concursal
puede ser pagado a su vencimiento. Y si el deudor, incluso estando en concurso, no lo paga, el acreedor de un crédito postconcursal puede dirigirse contra el patrimonio de ese deudor para poder cobrar su crédito. Por eso es cuando una persona o un abogado hace un plan de reestructuración, tiene que tener el cuidado de hacer un plan de reestructuración que pueda cubrir el pago de los créditos concursales como el pago de los créditos postconcursales. Porque si pago los concursales y no pago los postconcursales, estoy reestructurando una parte de los créditos, pero estoy generando, por otro lado, una crisis de impago de otros créditos, ¿no? Entonces es importante eso. Bueno, como a mí me gusta siempre remitirme a la ley, voy a leer la definición de lo que para la ley se entiende por crédito postconcursal. La ley en el artículo 16 señala que son créditos postconcursales. Dice, los créditos postconcursales no los define, dice, los créditos postconcursales serán pagados a su vencimiento. Así comienza la ley, ¿no? Dice, no siendo aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18. Dice, los créditos postconcursales serán pagados a su vencimiento, es decir, no se le aplica la ley, ¿no es cierto? Son exigibles y pueden ejecutar el patrimonio del deudor si es que no se les paga. Por eso es que dice, los créditos postconcursales serán pagados a su vencimiento, no siendo aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18. El artículo 17 se refiere a la inexigibilidad del crédito concursal y el artículo 18 se refiere a la protección patrimonial. Entonces el artículo dice nuevamente, los créditos concursales serán pagados a su vencimiento, ¿no? Y no le son aplicables la inexigibilidad de obligaciones, con lo cual el crédito concursal, el postconcursal es exigible al vencimiento, y dice, y no le es aplicable el artículo 18 que establece un marco de protección patrimonial. Entonces, el crédito postconcursal, lo que dice la ley es que al crédito concursal ese marco de protección patrimonial no aplica. Entonces, en caso de que el crédito postconcursal no sea pagado, el acreedor de ese crédito puede dirigirse contra el patrimonio del deudor si es que ese deudor no cumple con su obligación, ¿no? Después dice, los créditos referidos en el párrafo precedente podrán ser ejecutados a su vencimiento correspondiendo a la autoridad judicial encargada de la ejecución el respecto de los rangos de las garantías otorgadas por ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ocurrir este caso, ya ha ocurrido casos, en que un crédito postconcursal ejecuta el patrimonio del deudor, pero ese patrimonio tenía, por ejemplo, un embargo de un crédito que ahora es concursal. Entonces, lo que dice este artículo es, oye, en ese caso, el juez tiene que tener en cuenta el rango, ¿no? Si hay un crédito, si yo voy a ejecutar el patrimonio y ese patrimonio tiene, por ejemplo, un embargo antes que el mío, el juez deberá respetar la prelación o el rango de ese embargo, ¿no es cierto? Aún siendo ese embargo un embargo por un crédito que es concursal. Y acá viene algo que es bien interesante y bien importante. Fíjense, el artículo 16.3, el artículo 16 es el que se refiere a los créditos concursales, señala lo siguiente. En los procedimientos de disolución y liquidación serán susceptibles de reconocimiento los créditos postconcursales hasta la declaración judicial de quiebra del deudor o conclusión del procedimiento. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Esto es bien interesante. Entonces, cuando la empresa está en reestructuración, existe y se va a mantener una división entre créditos concursales y créditos postconcursales. Entonces, cuando una empresa está en reestructuración, vamos a tener una marcada división entre créditos concursales y créditos postconcursales. ¿No es cierto? Pero cuando una empresa entra a liquidación, por acuerdo de su junta de acreedores, esa empresa va a extinguirse, va a morir. Entonces, como esa empresa va a morir,
va a extinguirse, ¿no? El procedimiento de liquidación es al final un procedimiento en el cual va a acabar o con una quiebra o con una extinción de la sociedad sin quiebra, pero va a acabar así. Entonces, como va a acabar, la ley dice, bueno, en caso de liquidación, todos los créditos que tenía el deudor, concursales o postconcursales, se convierten en concursales. Todos los créditos van a ser pagados en el concurso de acuerdo a lo que establezca el convenio de liquidación. No sé si hay una pregunta acá. De repente, ¿no hay alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahorita? Bueno, al parecer sí. Al parecer sí, ¿no? Entonces, tenemos, fíjense, en principio tenemos unos créditos concursales y unos postconcursales. Cuando la empresa está en reestructuración, vamos a tener siempre créditos concursales y créditos postconcursales, ¿no es cierto? Y cuando la empresa está en reestructuración, el plan de reestructuración solo va a refinanciar el pago de los créditos concursales. Los créditos postconcursales quedan fuera del procedimiento concursal, quedan fuera del marco de aplicación de la ley. Pero esa situación no va a ser igual cuando la empresa entra en liquidación. Cuando la empresa entra en liquidación, todos los créditos son susceptibles de ser reconocidos por el INDECO. ¿Por qué? Porque todos los créditos concursales o postconcursales van a ser pagados en la liquidación, ¿no? Eso se llama el fuero de atracción. Eso es lo que la ley llama el fuero de atracción. Entonces, por ejemplo, si vamos a la parte pertinente de la liquidación, ¿no? La ley general del sistema concursal te va a decir, un segundito, un segundo. ¿No es? Si vamos al artículo 82 de la Ley General del Sistema Concursal, que es un artículo que está dentro de la liquidación, es un artículo que regula la liquidación, dice, son efectos inmediatos de la celebración del convenio de liquidación los siguientes. Y luego vas al literal E, y el literal E dice, todas las obligaciones de pago del deudor se harán exigibles aunque no se encuentren vencidas, descontándose los intereses correspondientes al plazo que falte del vencimiento, ¿no? Entonces, ahí ya todas las obligaciones se hacen exigibles, porque ¿qué es lo que pasa? Supongamos que yo tengo, ¿qué pasa, no? Supongamos que si no fuera así, yo tengo una liquidación, si no hubiera, la liquidación no generaría este fuero de atracción donde todos los créditos se incorporan al concurso, tendría yo que en la liquidación se van a pagar los créditos concursales. Entonces, cuando ya se pagaron todos los créditos concursales, terminó la liquidación. ¿Y qué pasó con los otros? Los otros no cobrarían porque el patrimonio del deudor ha sido vendido para pagar los créditos concursales. Entonces ya no alcanzaría para pagar a los créditos postconcursales. Entonces, para que no pase esa situación, la ley dice, bueno, como todo el patrimonio del deudor va a servir para pagar los créditos de ese deudor, entonces tiene que servir para pagar todos los créditos, todos, los concursales y los postconcursales. Entonces, en este caso, todos los créditos se incorporan al procedimiento, ¿no? No sé si esto queda claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la ley en el artículo 74, ¿no? Miren, fíjate qué dice la ley en el artículo 74. Dice, acuerdo de disolución y liquidación. Y en el 74.5 la ley dice, se encuentran comprendidos en el procedimiento de disolución y liquidación los créditos por concepto capital, intereses y gastos generados durante la vigencia del procedimiento. O sea, se encuentran comprendidos en el procedimiento, dice, de liquidación los créditos por concepto de capital, intereses y gastos generados durante la vigencia del procedimiento. O sea, si yo aprobé la liquidación
Luego de la fecha de corte, eso que debería ser un crédito postconcursal, dice, se encuentra comprendido en el procedimiento de liquidación. Y luego dice, en el artículo 74.6 dice, el acuerdo de disolución y liquidación genera un fuero de atracción concursal de créditos, por el cual se integran al procedimiento concursal los créditos postconcursales, a fin de que todas las obligaciones del deudor concursado, con prescindencia de su fecha de origen, sean reconocidas en el procedimiento. El reconocimiento de los créditos otorga a sus titulares derecho de voz y voto en la Junta de Acreedores, así como derecho de cobro en tanto el patrimonio concursal lo permita. Entonces, acá también hay un tema que es bien importante. No sé si podemos volver nuevamente a la primera. Ok, no, no. Acá. Entonces, o acá, o súbelo un ratito, regresa, acá, mira este cuadro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una solicitud de concurso, el deudor entra en concurso, se publica el concurso, se instala la junta de acreedores y la junta de acreedores va a decidir si la empresa se reestructura o si la empresa se liquida. Si la empresa se reestructura, ¿no es cierto? Si la empresa se reestructura, ¿no es cierto? Ahí se va a mantener la diferencia entre créditos concursales y postconcursales. ¿No es cierto? Y el plan de reestructuración solo comprende el pago, ¿no? O de los créditos concursales, porque los créditos postconcursales, al quedar fuera de aplicación de la ley, se pagarán de manera regular a su vencimiento, ¿no es cierto? Pero en caso que la empresa entre a liquidación, todos los créditos entran al procedimiento, sin importar si eran concursales o postconcursales, ¿no? Entonces, nuevamente, fijémonos acá. Si yo entro a reestructuración, solo votarán en la Junta de Acreedores, ¿no? Si yo entro a reestructuración, solo votarán en la Junta de Acreedores los créditos concursales reconocidos. Pero si yo entro a liquidación, en la Junta de Acreedores van a poder votar los créditos concursales reconocidos y los créditos concursales y los créditos postconcursales que también sean reconocidos, ¿no? Entonces, esta diferencia de concursal y postconcursal es importante básicamente en una reestructuración, porque en una liquidación todo se va a convertir de alguna manera en crédito concursal, ¿no? Porque en una liquidación yo voy a tener que pagar todos esos créditos, concursales y postconcursales. En una reestructuración yo solo voy a tener que pagar, de acuerdo al plan de reestructuración, los créditos concursales, ¿no? No sé si hasta ahí queda todo claro. Entonces, bueno, esto sería todo lo que es con relación a los créditos concursales y postconcursales. No es un tema muy vasto que para mucho más. Podríamos ir ahondando un poco más si tienen preguntas, pero si no es el caso, pasaríamos al siguiente tema, ¿no? Que es el patrimonio comprendido en el concurso, ¿no? ¿No? Y es bien, ¿por qué es importante el patrimonio, no? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a la Ley General de Sociedades, ya hablando del patrimonio, dice, en el artículo 31 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Dice, por ejemplo, lo siguiente, que es muy interesante. El patrimonio social, dice, responde por las obligaciones de la sociedad, ¿no? Sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas societarias que así lo contemplan. Entonces, ¿por qué es importante el patrimonio en los concursos? Por eso, precisamente por eso, porque el patrimonio responde por las obligaciones de la sociedad. Si una sociedad tiene un patrimonio muy grande, ¿no es cierto? Y pocos acreedores, ese patrimonio va a poder cubrir a todos los acreedores. Pero si el patrimonio de la sociedad no es un patrimonio escaso, ese patrimonio no va a poder cubrir a todos los créditos de todos los acreedores y probablemente esa empresa termine siendo declarada en quiebra, ¿no? Entonces el patrimonio de una sociedad es importante en un concurso porque es la garantía de pago de los acreedores. El patrimonio del deudor es la garantía de pago de los acreedores, ¿no? Si bien la empresa
en su flujo de caja, en su operación, puede generar un flujo de caja que permita el pago de los créditos, ¿no es cierto? Cuando la empresa entra en liquidación, la empresa ya no opera y la única posibilidad de cobrar los créditos de una empresa en liquidación es con el patrimonio, ya no con la operación de la empresa, sino con sus activos, con su patrimonio. Entonces, es importante el patrimonio porque el patrimonio es la garantía de pago de las obligaciones de la sociedad. Y eso lo dice la Ley General de Sociedades, no lo dice la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? ¿Qué dice la Ley General del Sistema Concursal sobre patrimonio? ¿No? En el artículo 14, la ley señala lo siguiente: patrimonio comprendido en el concurso, y señala lo siguiente: el patrimonio comprende la totalidad de bienes, derechos y obligaciones del deudor concursado, con excepción de los bienes inembargables y aquellos expresamente excluidos por leyes especiales. Es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, eh, contablemente el patrimonio es activo más pasivo, ¿no? Eso es el concepto contable de patrimonio: activo más pasivo, igual patrimonio, ¿no es cierto? Y ese mismo concepto tiene la Ley General del Sistema Concursal al decir que el patrimonio comprende los bienes, activo, derechos, activo, y obligaciones, pasivo, del deudor concursado, ¿no? Nuevamente, el concepto de patrimonio contablemente es activo más pasivo, ¿no? Y para la ley dice: el patrimonio comprende, o el patrimonio comprende los bienes, derechos y obligaciones del deudor concursado. En el activo de una sociedad, en la cuenta de balance activo, en el activo tenemos bienes y derechos, ¿no? Cuando tú ves un balance de una sociedad, ves cajabancos, inmuebles, maquinarias de equipo, y luego esos son activos fijos, ¿no? Tangibles, pero luego vienen otras cuentas del activo, cuentas por cobrar, esos son derechos, ¿no? ¿No? O, por ejemplo, no sé, pues, inversiones, acciones, ¿no? Inversiones en acciones, esos también son derechos. Entonces, el patrimonio comprende el activo, los bienes materiales, el inmueble, ¿no es cierto? Las máquinas, el inventario, pero también comprende el pasivo, las obligaciones, ¿no? Veo que hay una pregunta, ahorita la contesto, me parece que hay una pregunta ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, el patrimonio comprendido en el concurso el patrimonio comprende la totalidad de los bienes y derechos y obligaciones del deudor concursado, con excepción de los bienes inembargables y aquellos expresamente excluidos por leyes especiales. Los bienes inembargables no me voy a referir a ellos, son los que señala el Código Procesal Civil, que son inembargables, que creo que son, no sé, pues, los libros del abogado, ¿no? Los enseres de la casa, esas cosas que son inembargables, pero sí me voy a referir a los que quedan excluidos por leyes especiales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos? ¿No? Porque la ley no dice cuáles son esos, pero bueno, existen algunos. El más común, los más comunes son los que están establecidos en la ley del sistema financiero, la ley de bancos. La ley de bancos, en el artículo 132, tiene unas normas que se llaman así, se llaman formas de atenuar los riesgos para el ahorrista, ¿no? La ley de bancos tiene unas formas para atenuar los riesgos para el ahorrista. Y en el artículo S132 señala, dice: en aplicación del artículo 87 de la Constitución, dice, en aplicación del artículo 87 de la Constitución, son formas mediante las cuales se procura adicionalmente la atenuación de los riesgos para el ahorrista. Y nos vamos al inciso 9 y dice: los valores, recursos y demás bienes, 9, perdón, al 8, discúlpeme. Y nos vamos al inciso 8 y dice: la ejecución del título de crédito hipotecario negociable y del warrant que garanticen obligaciones de empresas del sistema financiero por su tenedor, con exclusión de cualquier tercer acreedor del constituyente, concursado o no, dice, ¿no? Entonces,
Esto es importante. Cuando la empresa esté en concurso, ya lo deben haber visto en sesiones anteriores, ¿no es cierto? Los acreedores no pueden ejecutar su patrimonio, porque el patrimonio queda protegido para que este patrimonio, para que los acreedores decidan qué hacer con él, si reestructurar la empresa o liquidarla, ¿no? Entonces, ningún acreedor concursal va a poder ejecutar el patrimonio del deudor, pero un banco sí. Un banco podría ejecutar el patrimonio del deudor para proteger o para atenuar el riesgo del ahorrista si ese patrimonio, por ejemplo, si ese patrimonio corresponde a un warrant, ¿no? ¿Saben lo que es un warrant, no? Es una garantía sobre mercadería que está en depósito. Si el banco tiene en garantía de un crédito un warrant, el banco puede ejecutar ese warrant pese a que el deudor esté en concurso. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede ejecutar ese banco y por qué no lo puede ejecutar otra persona? Porque esta es una disposición que solo aplica a los bancos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución Política del Perú, la Constitución Política del Perú ha establecido, ¿no es cierto?, una disposición que fomenta y garantiza el ahorro. Entonces, la Constitución, el artículo 87 señala, el Estado fomenta y garantiza el ahorro. Entonces, para que el ahorrista no vea en riesgo su ahorro, el ahorro que tiene en el banco puede, en garantía de un crédito del deudor frente al banco, ¿no es cierto? Porque los bancos, ¿qué plata prestan? Prestan la plata que el ahorrista le ha dado. El banco recauda plata y presta plata. Entonces, para que ese ahorrista no vea perjudicado su ahorro frente al crédito que el banco ha dado con su plata a un tercero, la ley le permite ejecutar los guardas, ¿no? Entonces, el patrimonio del deudor, nuevamente, el patrimonio del concursado comprende los bienes, derechos y obligaciones. Comprende el activo y el pasivo. Y ese patrimonio queda protegido en un concurso, no puede ser ejecutado por ningún acreedor que esté comprendido en el concurso. Ningún acreedor concursal puede ejecutar el patrimonio del deudor, salvo que el acreedor sea un banco, podría ejecutar un warrant, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no? El acreedor postconcursal sí puede ejecutar el patrimonio del deudor en caso de que esté el deudor en reestructuración, porque si el deudor ha sido sometido a liquidación, ya hemos visto que tanto créditos concursales como postconcursales se convierten y forman parte de los créditos que van a tener que ser pagados en el concurso, ¿no? Hay una pregunta acá, voy a abrirla, a ver, si siempre se va a declarar la quiebra de aquella empresa que se va a concurso en disolución y liquidación. Mira, no es una pregunta de exactamente del tema, pero te la voy a contestar. No, no siempre se declara la quiebra. En un procedimiento de liquidación, ¿no? Lo que tiene que hacer en un procedimiento de liquidación, lo que hace el liquidador es liquidar el activo, vender el activo, hacerlo líquido, ¿no? Para con lo obtenido por la venta de ese activo, pagar los pasivos hasta donde alcance. Pagar los pasivos hasta donde alcance. Entonces, en una liquidación lo que hace el liquidador es vende los activos, obtiene dinero por esos activos y paga los pasivos hasta donde alcance. Entonces ahí se pueden dar tres situaciones, ¿no? Puede ser que se vendieron todos los activos y la plata alcanzó para pagar todos los pasivos. Si vendiendo todos los activos y la plata alcanzó para pagar todos los pasivos, entonces la empresa no va a quiebra. No va a quiebra. Puede darse otra situación, que se vendan todos los activos y no alcance para pagar todos los pasivos. Entonces, ya en esa situación ya no hay activos, pero quedan pasivos. Entonces, en ese caso, la empresa va a quiebra. Solo cuando no hay activos para cubrir los pasivos, la empresa va a quiebra.
Y la quiebra no se declara en Indecopi, sino es un proceso judicial de quiebra. Y en el proceso judicial de quiebra, ¿no? El liquidador tiene que presentar un balance, que es un proceso no contencioso, en el que el liquidador presenta un balance, que es un balance final de liquidación, donde se muestra que ya no hay nada en el activo, pero que aún queda algo en el pasivo. Y como aún ya no hay nada en el activo, pero aún queda algo en el pasivo, el juez declara la quiebra. Pero puede darse una tercera situación, que es que el liquidador venda todos los activos, alcance para pagar todos los pasivos y sobre plata. ¿Qué pasa en ese caso? El liquidador tiene que repartir esa plata sobrante, ese remanente entre los accionistas, ¿no? Y se lo reparte entre los accionistas de acuerdo a su porcentaje en la sociedad, ¿no? Esas son las tres situaciones que podrían darse, ¿no? Y creo que es contestado a tu pregunta, y si no, me avisan, ¿no? Entonces, eso es, eso es el tema. No, si hay, si hay alguna pregunta, podríamos ir profundizando en el tema, y si no, eso sería, eso sería todo. Ustedes me dirán si hay algo claro o algo que no haya quedado muy claro. Mm, Bueno, mire, eso sería, no. Ya ahora tengo otra pregunta adicional. ¿Y qué pasa con la empresa en el último caso? Igual ya no existe una persona. Claro, ya igual va en el último caso, ¿no? El caso en el que se han vendido todos los activos, se han pagado todos los pasivos y ha quedado un remanente, un vuelto, ha quedado un vuelto, se devuelve a los accionistas. Y igual la empresa se va a extinguir, ¿no? Pero se va a extinguir sin quiebra, ¿no? O sea, nuevamente voy a repasar otra vez las tres situaciones, ¿no? Yo liquido la empresa, vendo todo el activo, pago todos los pasivos y quedo tas con tas. Cero activo, cero pasivo. La empresa se va a extinguir, pero sin quiebra, porque ya no tiene nada, no tiene patrimonio, no tiene nada. Se acabó el patrimonio, ¿no? No tiene nada. Entonces, cero activo, cero pasivo, la empresa se extingue igual, pero se extingue sin quiebra. Ese es el primer caso. El segundo caso es que venda todos los activos y solo me alcance para pagar parte de los pasivos. Entonces yo voy a tener un balance donde el activo haya cero y en el pasivo haya 100. Entonces, como ya no ha alcanzado el activo para pagar todos los pasivos, yo tengo que ir donde el juez a solicitar la quiebra. Ese es el único caso donde voy a quiebra. Pero puede darse el tercer caso, que es el de tu pregunta. Yo vendo todos los activos, pago todos los pasivos y queda vuelto. Ese vuelto lo reparto a los accionistas y luego ya no queda nada, porque va a haber cero activo, cero pasivo y la empresa se debe extinguir, pero se debe extinguir sin quiebra. La empresa solo quiebra si es que habiendo vendido todo el activo, ya no hay nada de activo, pero aún queda pasivo por ser cubierto. Entonces ahí la empresa quiebra. ¿Cómo funciona la rehabilitación del quebrado según la norma concursal? Bueno, eso aplica en personas naturales, porque en personas jurídicas no hay rehabilitación, ¿no? Eso aplica en personas naturales. Y no es parte de este proceso, pero el quebrado tiene algunas impedimentos por haber sido quebrado, ¿no? La persona natural quebrada tiene algunos impedimentos por estar en esa situación, por ejemplo, como cuál. No puede ser director, no puede ser gerente. La Ley General de Sociedades prohíbe que un quebrado sea director y gerente, ¿no? Y luego de 5 años se rehabilita y puede ser director y gerente, ¿no?
Claro, puede ser más grave, ¿no? Porque le podrían poner un curador y esas cosas, pero esas cosas no ocurren en la práctica, ¿no? El quebrado básicamente tiene el impedimento por la Ley General de Sociedades, el quebrado persona natural, ¿no? De ser gerente y de ser eh, director y entonces puede rehabilitarse luego de transcurrido ese tiempo, ¿no? Bueno, y mira, y tiene algunas sanciones no legales, ¿no? Los bancos no contratan con quebrados, que no le dan crédito, ¿no? Pero eso no es una sanción legal, sino es porque el banco simplemente por su libertad de contratar no quiere contratar con quebrados, ¿no? No sé si ha contestado tu pregunta en ese sentido. O sea, la rehabilitación es para personas naturales. Las empresas son las tres situaciones que he señalado anteriormente. No necesitan una rehabilitación, pero las personas naturales sí. Luego de un tiempo ya quedan rehabilitadas, ¿no? Pero no hay un registro de quebrados, no existe esto así, ¿no? O sea, este tema de las personas naturales en quiebra es un tema que en algunas cosas es tierra de nadie, ¿no? Porque la ley está hecha para empresas o para personas naturales que realizan actividad empresarial, que tienen patrimonio, que llevan contabilidad y qué sé yo, ¿no? A ver, hay que otra pregunta. Dice, ¿qué sucede en caso en el que se haya reconocido crédito en soles, pero tiene una garantía en dólares? ¿Cómo se va a evaluar el pago? ¿Cuál sería el tipo de cambio? No, en realidad la garantía no importa. Yo reconozco créditos. Cuando Indecopi reconoce créditos, ¿no? Y reconoce órdenes de prelación. Entonces reconoce un crédito y una orden de prelación. Luego el liquidador, si esa garantía se transfiere y va a tener soles o dólares. Si el liquidador obtiene dólares, los cambiará a soles y pagará las obligaciones, ¿no? O sea, es igual, es exactamente igual, como si tú cambias dólares o soles en un mercado, ¿no? ¿No? Pero cuando se reconocen créditos, créditos y órdenes de prelación. Indecopi cuando reconoce créditos, reconoce, por ejemplo, se declara que el señor tal se le debe 100 soles y se establece que tiene el tercer orden de prelación. Tiene el tercer orden de prelación porque ese crédito tiene una garantía, pero no se cuantifica la garantía, ¿no? La cuantificará la garantía luego el acreedor, el liquidador en el proceso de liquidación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, si no hay otra pregunta, eso sería todo. Les agradezco el tiempo, espero no haberlos aburrido. Derecho concursal es un poco técnico, como todo el derecho al principio, ¿no? Y es más fácil entenderlo en la práctica que de repente en una explicación así donde no se puede visualizar mucho las cosas, pero espero haber sido claro. Nada, les agradezco a ustedes y nuevamente a Bill Lawyer por la invitación. Sí, doctor, muchas gracias por su exposición. Ha sido una explicación bastante entendible y dinámica. Gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por compartirnos su conocimiento, su tiempo, doctor. Esperamos seguir contando con su amable participación en futuros eventos académicos. Para Bill siempre será un honor, un placer tenerlo presente como ponente en este tipo de cursos, seminarios o diplomados que realicemos, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche, doctor. Bueno, muchas gracias y a disposición de Bill Lawyer para cualquier tema que quieran que participe. Y gracias a los asistentes, espero no haberlos aburrido, haberles servido de algo y bueno, suerte. Gracias. Gracias, doctor.